Hola niños, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente acá después de esta semanita de descanso que tuvimos. Espero que la hayan descansado, la hayan disfrutado también, ¿ya? Bueno, sin tanto preámbulo, estábamos viendo lo que era el legado de los romanos y analizamos la primera parte, ¿cierto? El legado donde nos enfocamos solamente en lo que fue su religión, que es el cristianismo, este conjunto de leyes al cual nosotros denominamos el derecho romano, ¿cierto? Y parte del idioma que ellos también, ¿cierto? Nos dejaron a nosotros, donde yo les comentaba que nosotros ocupamos muchas palabras que provienen del latín, que era el idioma de los romanos. Y en base a eso, que fue lo que expliqué en el video anterior, di una tarea que era la página 155 que la vamos a revisar a continuación. Primero tenían un cuadro, ¿cierto? Donde explica una característica del legado de los romanos y bueno, cuál es la presencia en la actualidad. Y aquí da el ejemplo, ¿cierto?, sobre el derecho romano, ya que los romanos tenían leyes que estaban escritas y hoy en día en Chile nosotros tenemos leyes que están escritas, ¿ok? Después dice, según el derecho romano no se puede castigar a una persona por lo que se piensa. ¿Qué pasa hoy en día en Chile? Y hoy en día en Chile existe libertad de expresión, así que tampoco se puede castigar a alguien por lo que piensa. No se puede discriminar a alguien porque piensa distinto o algo por el estilo, ¿sí? Y por último tenemos, ¿cierto?, que el cristianismo, dice, se transformó en la religión oficial del Imperio Romano y hoy en día, ¿cierto?, nosotros tenemos una libertad de culto. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber muchas, pero muchas religiones, pero la religión mayoritaria que existe en nuestro país es el cristianismo. Y después tenemos la B, que tenemos, ¿cierto?, una serie de palabras que están en el latín y que nosotros la tenemos que asociar a qué imagen pertenece poniendo ahí la letra, ¿cierto? En el primer cuadro vemos, ¿cierto?, una agua, ¿cierto?, como una gota de agua, y esa simplemente vendría siendo la palabra que es aqua, ya así se decía en latín. Al lado tenemos a algunos niños, ¿cierto? Unos niños están jugando, y ese lo asociamos a la letra D, que es amicus, ¿ok? Que es lo que nosotros conocemos como amigo. Al lado tenemos, ¿cierto?, unos peces, y simplemente ellos son piscis, como lo aparece acá, que así se decía en latín. Después tenemos, ¿cierto?, en la letra F un apio y, perdón, después abajo teníamos un apio y esa la asociamos a la letra F, que es apium, ¿ok? Después tenemos la cara de un perro y ese vendría siendo canis, que es lo que nosotros veníamos diciendo como un can, ¿cierto? O un canino que se le dicen a los perros. Y por último, ¿cierto? Tenemos lo que es una imagen del mar y eso es el B, que es mare, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí tenemos palabras que son muy parecidas a las que utilizamos nosotros. Y ahora dice, ¿por qué crees que es posible conocer el significado de estas palabras de la actividad anterior? Simplemente porque son palabras muy parecidas a nuestro idioma. Y ahí tenemos el claro ejemplo de cómo el idioma en latín, ¿cierto? Se ha impregnado en nuestro idioma y es un claro legado de los romanos. Ya muchachos, lo que vamos a ver hoy día va a ser súper cortito. Vamos a ver la segunda parte de esta clase de los legados de los romanos y nos vamos a enfocar simplemente en la página 156 y este simplemente va a ser el legado arquitectónico que nos dejaron los romanos. Cuando hablamos de arquitectura, recuerden que nos referimos a las grandes construcciones, ¿cierto?, que ellos realizaban. Y los romanos se especializaron, y lo vimos cuando analizamos un poco la ciudad romana, especialmente la Roma, que ellos construyeron muchos edificios, ¿cierto? Muchas cosas arquitectónicas que se mantienen, ¿cierto? Muchas hasta el día de hoy, o incluso otras que se ha tomado como ejemplo para seguir construyendo, ¿ok? Por ende, los romanos fueron muy, pero muy buenos arquitectos, ¿ok? Muy buenos constructores, ¿ok? Muchos de ellos se mantienen hasta el día de hoy, como yo les explicaba, el Coliseo Romano, que aún se encuentra, algunos teatros, ¿cierto?, que están, los famosos Arcos del Triunfo y todas esas cosas. Ya con los años, con los siglos después, la gente aprendió estas técnicas de construir que tenían los romanos y se siguieron construyendo, como por ejemplo las carreteras y cosas por el estilo. Los romanos también eran muy buenos para construir carreteras. Ya, el primer ejemplo que tenemos acá es el famoso Arco del Triunfo. ¿Qué era el Arco del Triunfo? Como lo podemos ver en la imagen, simplemente era como una gran construcción que es como una clase de túnel pequeño, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Ahora, ¿por qué se construían estos arcos del triunfo? ¿Por qué se llaman arcos del triunfo? Cuando los romanos tenían una victoria muy importante en alguna guerra, se construía un arco del triunfo en honor a ese general que ganó la batalla. Y es por eso que ellos crearon arcos del triunfo. Ahora, como los romanos, cuando hablamos del imperio, vimos que ellos conquistaron gran parte de Europa. En muchas partes de Europa hasta el día de hoy se mantienen muchos arcos del triunfo. Perdón, estoy muy resfriado.
Se mantienen muchos arcos del triunfo que perduran hasta el día de hoy, que simplemente son utilizados como una finalidad turística. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿cierto?, de que ese es el arco de Constantino, que fue en honor a este señor, a este general Constantino, ¿ok? ¿Qué es lo que hacían? No solo, ¿cierto?, construían el arco, sino que escribían, ¿cierto?, información de la batalla, por ejemplo, dónde fue la batalla, quién fue el general, acontecimientos importantes de ello. Por ende, los romanos construyeron muchos arcos de triunfo a lo largo de Europa en honor, ¿cierto?, a todas estas grandes batallas que ellos lograron. ¿Se mantienen hasta el día de hoy? Sí, en Europa hay muchos de estos y aquí tenemos el ejemplo, ¿cierto?, en esa foto, ¿ok? Abajo aparecen lo que son los anfiteatros, ¿cierto? Y comentamos que los romanos sacaron esta idea de los antiguos, de los antiguos griegos que construían, ¿cierto?, sus teatros a orillas de los cerros, ¿sí? Ahora, ¿qué cosas realizaron los romanos? Comenzaron a crear, ¿cierto?, una clase de escalera que servían como asiento que podemos ver aquí, ¿cierto?, alrededor del espacio que vendría siendo en este caso el, el escenario. ¿Cuál era la idea de esto? Que estuvieran hacia arriba, que así se mejoraba la acústica, es decir, lo que se podía escuchar mucho mejor lo que decían los, los actores, ¿ya? Ahora, no solo realizaban obras de teatro, sino que a veces también realizaban shows musicales y cosas por el estilo. Por ende, muchos de estos anfiteatros aún se mantienen hasta el día de hoy, pero esta costumbre de entretener a la gente, ya sea con fiestas, con teatro, con shows musicales, también se mantienen hasta el día de hoy, ¿ok? Ahora, aquí tenemos dos grandes ejemplos, ¿cierto?, muy interesantes. ¿Qué otras cosas construyeron los romanos? Los romanos se caracterizaban por construir grandes puentes, ¿ya? Puentes que hasta el día de hoy se mantienen en Europa. Los famosos acueductos que los veíamos la otra vez también. Estas ciudades, ¿cierto? La misma ciudad de Roma es un gran legado arquitectónico que nos dejaron los romanos. Y yo creo que el más importante de todo, y es que uno lo asocia inmediatamente a esta cultura, es el famoso Coliseo romano, donde luchaban los gladiadores y que hasta el día de hoy se mantiene en Italia, ¿ok? No está de la misma forma en que construyeron, ya estaba hablando que se construyó hace más de 2000 años atrás, pero aún cierto se mantiene gran parte intacta y es utilizado como una atracción turística que todos los años recibe a miles y miles de personas, ¿ok? Bueno, eso chicos, entonces por hoy es simplemente aclarar entonces que la segunda parte del legado romano era, perdón, la arquitectura. Los romanos fueron muy, pero muy buenos arquitectos, construyeron todos estos grandes templos, ¿cierto? Estas edificaciones y que muchas de estas se mantienen hasta el día de hoy. Y no solo se mantienen, sino que también las futuras generaciones, es decir, nosotros, hemos copiado las técnicas de construir de los romanos y que la utilizamos también en nuestra sociedad. Así que eso chicos, ya con esto terminamos la segunda parte del legado romano y la próxima semana ya terminamos de ver el legado con la tercera parte. ¿Cuál va a ser la actividad de hoy? Simplemente va a ser la tarea, ¿cierto? De la página 157, ¿ok? Pues solamente la... No, sí, todo lo de la página 157, pero la pregunta B, la de la investigación, ya, esa lo... Esa no la realizan, ¿ok? Solamente la A de la pregunta 1. Ya niños, un gusto, que estén muy bien, cuídense mucho, saludos a todos. Chao, 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 chao.